A ver, imaginemos por un momento trabajar 40 años de nuestra vida, de sol a sol, madrugando cada santo día, solo para llegar al momento de la jubilación y, y descubrir que tu patrimonio neto acumulado es exactamente de $0. Cero. Buf, es durísima. Ya ves. Bueno, pues el problema es que la mayoría no tiene que imaginarlo porque para una grandísima parte de la población esa es la cruda realidad estadística. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento que empieza precisamente así, con esa bofetada de realidad, ¿no? Vamos a hacer un análisis a fondo de esto. Sí, es un inicio, vamos, brutal. Lo que estamos analizando hoy es un archivo que se titula documentaldinero.pdf. Mm, Y a primera vista, claro, uno podría pensar que es un ensayo económico o algo así, pero en realidad es un pitch, o sea, una propuesta comercial completa para producir una serie documental en YouTube. vale, ojo a esto. Sí, está dirigida al mercado de Latinoamérica, en concreto a un público de entre 25 y 45 años, y lleva el título de El sistema que te mantiene pobre. Bueno, vamos a desglosar esto, porque nuestra misión en este análisis de hoy tiene, digamos, una doble vertiente que me parece fascinante. Mm, Por un lado, vamos a desgranar todas esas verdades incómodas que el documento expone sobre la deuda, la inflación y, bueno, todos esos engranajes ocultos del dinero. exacto. Pero por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone interesante, vamos a destripar el metanegocio. O sea, vamos a ver cómo este creador planea empaquetar toda esa ansiedad financiera de la gente para monetizarla de una forma magistral en Internet. Es rarísimo poder colarse entre bambalinas y ver la receta secreta de la economía de la atención, ¿no? Es que es eso, funciona como un híbrido perfecto, porque la narrativa del documental, digamos lo que ve el espectador, es una crítica feroz al modelo económico actual. Claro. Pero el documento en sí, o sea, los planos de construcción que nosotros estamos leyendo, representan un plan de negocios capitalista frío y calculado, pero al milímetro. Sí, totalmente. A ver, para que este negocio funcione y la gente pues haga clic en los vídeos, el creador sabe perfectamente que primero tiene que conectar con un dolor muy profundo de su audiencia. Esa es la clave. Esa frustración de vivir como en una rueda de hámster. Y el documento plantea que el 80% de las personas trabaja toda su vida sin acumular riqueza real. ¡Madre mía! Y de hecho arrojan un dato demoledor sobre la región. Dicen que el 73% de los latinoamericanos no cuenta con ahorros sólidos para imprevistos. 73%. Es una barbaridad. Y el guión del documental ataca este problema argumentando que, a ver, no se trata de pereza o de falta de mérito individual de la gente, ¿sabes? Claro, no es que no trabajen. Exacto. El problema estructural que plantean es puramente matemático. La deuda crece 4 veces más rápido que el salario medio. ¡Wow! O sea, el terreno de juego está completamente inclinado. El esfuerzo bruto por sí solo ya no te garantiza ninguna estabilidad. Y ahí es justo donde el primer bloque de esta propuesta pues entra a matar. Hablan de la ilusión del salario y desmontan esa idea tradicional de intercambiar tiempo por dinero. Ujú. O sea, el guión sugiere explicar cómo el ciclo mensual de la nómina está diseñado casi como un mecanismo psicológico para garantizar que el trabajador necesite fichar de nuevo al día siguiente. Sí, Es decir, no cobras lo suficiente para ser libre, cobras lo justo y necesario para tener que volver a la oficina al mes siguiente. tal cual. Y una vez que establecen esa dependencia del salario, el texto profundiza en la mecánica pura de la deuda, que, bueno, los datos que sugieren incluir son de los que te quitan el sueño. Tela. Por ejemplo, exponen el caso de una deuda de tarjeta de crédito de $5.000. Bueno, pues si el titular se limita a pagar únicamente la cuota mínima mensual que le pide el banco, Sí, lo típico que hace mucha gente. claro, pues puede tardar hasta 35 años en liquidar el saldo por completo. Espera. ¿35 años por una tarjeta de crédito de $5.000? 35 años, sí. Madre mía. O sea, el documento también da el ejemplo de las hipotecas, ¿no? Donde demuestran cómo los intereses acumulados pueden superar fácilmente el precio original de la casa al cabo de 20 años. Efectivamente. A ver, para que quienes nos escuchen se hagan una idea visual de esto. Pagar el mínimo de una tarjeta de crédito es, literalmente, como intentar vaciar una piscina olímpica usando una cucharilla de café. Ya ves. Mientras al otro lado de la piscina hay otra persona llenándola con una manguera a presión. Es matemáticamente imposible ganar esa carrera. Es una metáfora perfecta.
porque el argumento central aquí es que el sistema financiero se alimenta de una ignorancia crónica. Claro. Los bancos y las entidades de crédito no solo que se beneficien de la falta de educación financiera del ciudadano medio, es que su modelo de negocio más lucrativo depende directamente de que exista esa ignorancia. O sea, la incomprensión de las matemáticas por parte del cliente es el margen de beneficio del banco. Exacto. Ese es el negocio. Bueno, pues si el sistema estructural funciona en contra del individuo, la pregunta que surge de forma natural en el guión del documental es ¿quién narices imprime las reglas? Claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el autor del pitch respalda sus afirmaciones citando, fíjate, un informe de política monetaria del mismísimo Banco de Inglaterra. Ojo con esto. La cita literal que planean poner en pantalla dice así: el 97% del dinero en el mundo moderno fue creado por un banco privado cada vez que alguien firmó un préstamo. Brutal. A ver, necesito parar un segundo. O sea, ¿me estás diciendo que el dinero de un préstamo no viene de una cámara acorazada llena de billetes, ni, yo qué sé, de los ahorros que un anciano depositó amablemente en su libreta? Pues no, ¿qué va? Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo percibimos la realidad económica, ¿no? Lo que el documento exige explicar a la audiencia es el mecanismo de la reserva fraccionaria. Vale. En el sistema bancario moderno, los bancos no son meros intermediarios que cogen 1.000 euros del ahorrador A y se los prestan al emprendedor B. No funciona así. Ya. Cuando alguien firma una hipoteca o un préstamo personal, el banco literalmente teclea esos números en una cuenta digital. Ese dinero no existía un segundo antes de la firma. ¡Qué locura! El crédito crea el depósito. O sea, el dinero moderno nace, literalmente, de la deuda. O sea que todo el sistema de crédito sobre el que caminamos se basa puramente en la promesa de que alguien, en el futuro, va a madrugar y va a ir a trabajar para devolver un dinero que se inventó pulsando una tecla. Efectivamente. Es que es fascinante y aterrador a partes iguales. Y bueno, esto enlaza perfectamente con otra de las grandes amenazas que explora la serie, que es la inflación. En el documento la llaman el impuesto silencioso, o el impuesto que nadie votó. Sí. Y la explicación que proponen para la inflación es súper pragmática, porque lejos de verla como un fenómeno meteorológico inevitable, que es como a veces nos la venden, la describen como un mecanismo de redistribución de riqueza. Claro, transfiere el dinero. Exacto. Transfiere el poder adquisitivo desde los ahorradores hacia los deudores. Y, por supuesto, subrayan un hecho histórico innegable, que es que los mayores deudores del planeta son los propios gobiernos. Claro. A ver, al Estado le interesa que la inflación exista porque el valor real de su inmensa deuda pública pues se va licuando con los años, ¿no? Eso es. Mientras tanto, el ciudadano que ha sido súper responsable, que ha guardado sus ahorros en una cuenta corriente de toda la vida, ve cómo su dinero compra cada vez menos en el supermercado. Ya. Es muy frustrante. Y el documento incluso planea exponer cómo los grandes fondos de inversión, o los fondos de pensiones, meten el dinero en activos que están totalmente fuera del alcance del trabajador común. A ver, hago un inciso rápido para quienes nos escuchan, ¿eh? Nuestro papel hoy aquí no es tomar partido político, ni validar teorías macroeconómicas sobre si los bancos centrales son buenos o malos. No, no para nada. Simplemente estamos desgranando los argumentos exactos y la narrativa que este creador ha diseñado, pues para mantener pegado el espectador a la pantalla. Es una aclaración súper necesaria. Pero bueno, siguiendo la lógica interna de este pitch, ante un panorama donde tener liquidez en el banco significa perder, yo qué sé, un 5 o un 8% de poder adquisitivo al año, ¿qué opciones quedan? Claro, esa es la gran pregunta. Pues la conclusión ineludible a la que llega la serie es que la única defensa racional es desprenderse del dinero fiduciario y cambiarlo por activos reales. Activos que preserven el valor. Exacto. Inmuebles, metales, fondos indexados o incluso la creación de negocios digitales. Y justo en este punto del guión, fíjate, después de haber machacado al espectador con un diagnóstico tan deprimente de la economía global, el documento da un giro de 180 grados. Sí. Pasa de la fatalidad absoluta a la esperanza, y lo hace ofreciendo un plan de acción para el ciudadano de a pie, desmitificando por completo el mundo de la inversión. Es que el objetivo de esta segunda fase del documental es romper esa barrera mental, ¿no? Esa idea de que la inversión es algo exclusivo de los millonarios de Wall Street de traje y corbata. Totalmente. Destacan que hoy en día, incluso desde Latinoamérica, existen plataformas tecnológicas reguladas que te permiten empezar con aportaciones que son, vamos, ridículas. Sí.
Es que lanzan un cebo matemático espectacular para la audiencia. Prometen demostrar cómo una aportación mensual de apenas $50, pero invertida de forma constante, puede transformarse en más de $180.000 en un plazo de 30 años. Es alucinante. $50 al mes, ¿eh? La clave, según el guión, es aprovechar las fracciones de acciones o los ETFs para surfear esto que llaman la magia del interés compuesto. Eso es. Y a mí me encanta la clásica analogía de la bola de nieve en lo alto de una montaña. Al principio, $50 es una bolita enana que te cabe en la mano. Mm. Pero si la dejas rodar ladera abajo el tiempo suficiente, acumulando nieve en cada vuelta, pues llega al valle convertida en una avalancha imparable. O sea, el tiempo ejerce muchísima más fuerza que el capital inicial. Y para que esa bola de nieve no se frene por el camino con comisiones abusivas, el documento insiste mucho en educar a la audiencia sobre la gestión pasiva frente a la gestión activa. Vale. O sea, explican al detalle por qué no hay que intentar jugar a adivinar qué acción va a subir mañana. Los datos muestran que un fondo indexado, que básicamente replica el comportamiento general del mercado y casi no tiene comisiones, ¿Sí? pues supera en rentabilidad al 92% de los gestores profesionales en periodos de más de 15 años. Vamos, que un mono lanzando dardos a una diana le gana la partida al broker de Wall Street a largo plazo, básicamente por las altísimas comisiones que cobran estos últimos, ¿no? Literalmente, sí. Y tras esto, la propuesta del documental traza una línea divisoria clarísima. Dicen que el 1% más rico de la población obtiene el 80% de sus ingresos de esos activos que poseen, no del sudor de su frente en un empleo convencional. Exacto. Y para materializar toda esta teoría, el cierre de la serie ofrece una hoja de ruta, un plan de escape de 5 pasos tácticos. A ver, Empieza por crear un fondo de emergencia para imprevistos. Luego le sigue una estrategia súper agresiva para liquidar las deudas tóxicas como las tarjetas de crédito. importantísimo. Después se pasa a la inversión automatizada, la acumulación constante de activos y finalmente, pues el cruce de la línea hacia la famosa libertad financiera. ¿Vale? Todo esto lo sostienen con lo que ellos denominan el hábito semanal del 1%, que son pequeñas mejoras continuas en cómo gestionas tu dinero. Oye, pues hay que admitir que la estructura narrativa es, vamos, una obra de arte de la persuasión. Totalmente. Porque primero te agarran por las solapas, te agitan, te muestran cómo el sistema y la inflación están devorando tu futuro. Y justo cuando sientes que te falta el aire, pues te extienden la mano con una escalera de salida. Peldaño a peldaño, completamente accesible para alguien que, oye, solo tiene $50 en el bolsillo. Es brillante. Y es precisamente aquí donde nosotros, desde fuera, como analistas, debemos cambiar de perspectiva. Sí, Porque hemos estado analizando cómo el documental enseña a la gente a escapar del sistema. Pero el documento que tenemos entre manos nos revela que la verdadera herramienta de escape no es ahorrar $50 al mes. claro, no lo es. La herramienta de escape es la propia creación de la serie documental. Exacto. Y aquí es donde nos adentramos de lleno en el metanegocio. Porque, a ver, el creador no hace esto por pura filantropía, ¿eh? No, ¿qué va? El documento desglosa por qué el nicho de las finanzas personales en YouTube es literalmente una de las minas de oro más rentables de Internet hoy en día. Y se basan en 2 métricas fundamentales. Por un lado, el CPM, que es el coste por 1000 impresiones, o sea, lo que pagan los anunciantes. Y por otro, el RPM, que es el ingreso real neto que se lleva el creador en su bolsillo por cada 1000 visualizaciones. Y ojo, las cifras del nicho financiero son de otro planeta. Sí. Para entender la magnitud de esto, el documento especifica que un canal de finanzas en YouTube puede asegurar un CPM de entre $15 y $45. ¿Una barbaridad? Es que, si lo comparamos con un creador que hace vídeos de, no sé, entretenimiento, bromas o videojuegos, el canal de finanzas está ganando entre 10 y 20 veces más por exactamente la misma cantidad de visitas. Pero a ver, la gente se preguntará ¿por qué? Porque un anunciante está dispuesto a pagar $45 por aparecer 1000 veces en un vídeo aburrido sobre inflación y solo $2 en un vídeo súper viral sobre un videojuego. Pues porque el anunciante no está comprando visualizaciones, está comprando clientes de alto valor adquisitivo. Claro. A ver, en el sector de los videojuegos, el anunciante a lo mejor te está vendiendo una bebida energética de 2 euros. Pero en un canal de finanzas, los anunciantes son bancos, brokers o aplicaciones de inversión. Ya, es otro nivel. Saben que si un espectador abre una cuenta de inversión después de ver un anuncio, ese cliente les puede dejar miles de euros en comisiones a lo largo de toda su vida. ¿Tiene todo el sentido? Por tanto, se pueden permitir pagar pujas altísimas a YouTube para colar su publicidad en esos vídeos.
Y el autor de este documento ha detectado que, bueno, mientras el mercado anglosajón, en inglés, ya está hipersaturado de estos canales, en el mercado en español dirigido a Latinoamérica aún hay un hueco enorme por conquistar. Además, fíjate que la elección del formato de serie documental tampoco es un capricho artístico del creador. No, no. El documento lo justifica argumentando que este formato genera contenido evergreen, es decir, contenido perenne. Un video bien documentado sobre cómo funciona la reserva fraccionaria o el interés compuesto, pues no caduca al mes siguiente. Exacto, es temporal. Puede seguir atrayendo visitas e ingresos diarios de forma automática durante 3 años. Y además, al tener un formato denso, narrativo, el tiempo de retención del espectador es muchísimo mayor que en un video rápido de trucos de TikTok, lo cual encanta al algoritmo de YouTube y dispara aún más ese RPM. Y hay otra capa de monetización más, que va más allá de los anuncios de YouTube convencionales. Cuéntame. Al final del documental, la audiencia se encuentra en un estado psicológico de altísima intención de compra. O sea, acaban de descubrir que la inflación les está robando, quieren invertir sus primeros $50 ya mismo y buscan desesperadamente la herramienta para hacerlo. Claro, están listos para actuar. Y ahí es donde el creador, muy astutamente, coloca sus enlaces de afiliados premium. El documento menciona explícitamente acuerdos con plataformas de inversión que operan en Latinoamérica, como Fintual, GBM Plus o Libertex. Eso es. Cada vez que un espectador, asustado por la inflación, abre una cuenta a través de ese enlace, el creador se lleva una comisión sustancial. Por no hablar de la venta cruzada de productos digitales propios, claro, como libros electrónicos, plantillas de presupuesto en Excel o incluso consultorías privadas. Es un ecosistema completo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel conceptual? Porque aquí permíteme plantear un pequeño dilema para quienes nos escuchan. ¿No resulta profundamente irónico o incluso, no sé, contradictorio que la gran solución para escapar de las garras del capitalismo implacable consista en fabricar un producto que empaqueta la propia ansiedad financiera de la clase trabajadora para vendérsela al mejor postor publicitario de Internet? Ya, es fuerte. O sea, es como provocar una tormenta artificial y luego poner un puesto para vender paraguas a precio de oro, ¿no? Sí, entiendo por qué lo dices. Pero a ver, si conectamos esto con el panorama más amplio del ecosistema digital actual, nos damos cuenta de que la atención, la confianza y la influencia son las divisas más valiosas de nuestra época. Eso es innegable. El creador, a fin de cuentas, no está cometiendo ningún fraude. De hecho, está entregando educación financiera que es real y que es muy útil. Sí, los consejos son buenos. Pero ha entendido perfectamente que el verdadero negocio, la verdadera riqueza, no está en seguir pasivamente los 5 pasos de ahorro, está en poseer el activo digital que distribuye esa información. Y para asegurarse de que ese activo digital funcione sin fallos, la última parte de este pitch es, sinceramente, un manual de ingeniería algorítmica brutal. O sea, no dejan ni un solo espacio a la improvisación. Nada. Trazan una línea de producción de contenido paso a paso. Fíjate que las semanas 1 y 2 ni siquiera se tocan las cámaras. Se dedican exclusivamente a usar herramientas de SEO como TubeBuddy, VidIQ y Google Trends para validar los títulos. Claro, la premisa es muy clara. No se graba absolutamente nada que la gente no esté buscando ya. Es súper pragmático. Buscan consultas activas en Google, como por ejemplo Inflación 2025, ¿qué hacer? Y diseñan el vídeo para responder exactamente a esa angustia que ya preexiste en el mercado. Y luego entramos en la semana 3, que es la de producción. Y aquí, te lo digo en serio, me voló la cabeza. Te explican cómo ensamblar el video de forma casi industrial. ¿Sí? Recomiendan usar programas de edición ágiles como CapCut, nutrirse de bancos de imágenes y vídeos gratuitos de recurso como Pexels y armar las gráficas de rentabilidad pues en Canva. Pero la guinda del pastel es la opción de crear canales faceless, o sea, canales donde no se muestra ningún rostro humano en ningún momento. Sugieren explícitamente utilizar voces en off generadas por plataformas de inteligencia artificial como Eleven Labs. Es que es una pasada. Es una línea de ensamblaje perfecta donde no dependes ni de tu carisma, ni de tu aspecto físico, ni siquiera de tu propia voz para generar autoridad financiera. Ya ves. Y para la semana 4 aplican un enfoque puramente científico al comportamiento del usuario. Hacen pruebas A/B de las miniaturas y de los títulos. Y el documento detalla una fórmula psicológica muy específica para captar el clic masivo. ¿Cuál es la fórmula? Es emoción más un número concreto más una promesa.
Ojo, el ejemplo que proponen en el texto es brillante. Cómo los bancos te roban $40,000 en tu vida sin que lo sepas. Es buenísimo. Te despierta la rabia con la palabra roban, te da una cifra económica exacta que, oye, duele leer y envuelve todo en el misterio de un secreto oculto. Como decía antes, esto no tiene absolutamente nada que ver con hacer arte por amor al medio audiovisual. No, no. Cada pieza de contenido está diseñada como un anzuelo algorítmico independiente, creado para capturar la máxima atención posible y convertirla en dividendos constantes. Y las proyecciones financieras que cierran el documento son la prueba final de esta estrategia. Su meta es superar los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de visualización en los primeros 2 a 6 meses, pues para desbloquear la monetización oficial de YouTube. ¿Vale? Y proyectan arrancar con unos ingresos de entre 500 y 3.000 dólares mensuales en esa fase temprana, combinando la publicidad, los afiliados y sus propios infoproductos. A ver, si lo pensamos fríamente, esos 500 o 3,000 dólares mensuales desde el segundo mes representan un retorno de inversión infinitamente más rápido y lucrativo que esa famosa bolita de nieve de 50 dólares mensuales durante 30 años que ellos mismos recomiendan a su audiencia. Claro, La asimetría de la información aquí es, vamos, brutal. definitivamente. Y esa es la gran lección oculta que está en los cimientos de este documento comercial. Bueno, pues creo que este documento nos ha regalado un nivel de comprensión espectacular hoy. Por una parte, nos llevamos una radiografía implacable sobre los mecanismos de la deuda, sobre ese dinero creado de la nada por los bancos, y cómo la inflación exprime silenciosamente el esfuerzo de ese 80% de la población. Hmm. Entender esas reglas del juego financiero yo creo que es una absoluta necesidad de supervivencia hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y por otra parte, hemos destapado cómo se construye verdaderamente la riqueza en la economía actual de los creadores de contenido. Sí, Nos demuestra que dominar el algoritmo, entender la psicología de la retención y saber cómo monetizar la atención en Internet es en la práctica el atajo más rápido hacia esa prometida libertad financiera. entramos aquí buscando un simple plan de negocios y hemos terminado descubriendo pues toda la maquinaria pesada que opera detrás de los consejos de YouTube. ¿Ya ves? Pero bueno, no quiero despedirme sin dejar una última idea flotando en el aire para que le demos unas vueltas. A ver, si el manual definitivo y más eficaz para alcanzar la libertad económica hoy en día consiste en utilizar inteligencia artificial para crear videos en cadena, empaquetando problemas financieros para captar el dinero de los anunciantes, ¿qué ocurrirá el día en que todos descubran el secreto? Buena pregunta. Sí, absolutamente todo el mundo se dedica a ser el creador de contenido que vende la pala en esta fiebre del oro digital. ¿Quién va a quedar al otro lado de la pantalla para hacer la audiencia y comprarla? ¿Se estará convirtiendo la propia industria de la educación financiera automatizada en la siguiente gran burbuja? Ahí lo dejaste la. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima vez que nos sumerjamos en las profundidades de la información.